Sobre los cambios físicos. Recuerden ustedes que los cambios físicos son aquellas transformaciones, pero que no conllevan a modificar la composición de la sustancia. Por ejemplo, la evaporación del agua. El agua en fase líquida es H2O y como vapor sigue siendo H2O, por lo tanto, ese cambio es un cambio físico. Acá nos hablan en primer lugar de el metabolismo de los alimentos, que conlleva primero a un proceso de digestión y una serie de transformaciones químicas. Por consiguiente, esta primera afirmación es falsa, porque me están pidiendo, ojo, cuáles son físicos, ¿no? Ya. Luego, la volatilidad del éter metílico. La volatilidad, jovencito, se refiere a la facilidad de pasar rápidamente, más que otros líquidos incluso, de la fase líquida a la fase gaseosa. El éter, la gasolina, el thinner son ejemplos de líquidos volátiles porque se evaporan rápido. Y ya quedamos que la evaporación es un cambio físico. Por consiguiente, la segunda sí corresponde a un cambio físico. La tercera dice la oxidación del metano por acción del oxígeno molecular. Entonces la oxidación conlleva, así como la combustión, conlleva a cambios químicos. Por consiguiente, esto no sería adecuado para lo que me piden en la pregunta. Solamente me piden lo físico. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poner acá físico, acá le pondré químico y acá también químico. Bien, jovencitos, y por lo tanto marcamos la B, solo dos. El cloruro de magnesio es un compuesto que se utiliza como desecante de solventes orgánicos. Desecante quiere decir que ayuda a eliminar moléculas de agua. Dice, en el laboratorio se obtiene a partir de la siguiente reacción química. Me dan ahí una reacción que ustedes pueden ver en sus exámenes. Respecto a las siguientes proposiciones. A ver, tenemos el cloruro de magnesio. Jóvenes, con respecto al cloruro de magnesio, tenemos que rescatar lo siguiente. A ver, cloro tiene -1 y el magnesio tiene +2. Hagamos la representación de la estructura de Lewis de este compuesto iónico. A ver, magnesio aparece como catión divalente y el cloro, recuerden ustedes que se trata de un elemento del grupo 7A, por lo tanto, miren, pero aquí aparece como anión del grupo 7A más un electrón ganado. Lógicamente que el número de átomos de cloro que permiten igualar las cargas positiva y negativa me indica que son 2 átomos de cloro. Ya está. Entonces me dicen, respecto a las siguientes proposiciones, primero, el magnesio en este compuesto es isoelectrónico al neón. Es verdadero, porque recuerden ustedes que el magnesio es 12. Recuerden además que aquí tiene como dato el número atómico del elemento. Muy bien, entonces como es un catión ya no voy a poner el 3S2 y esto es igual que la configuración del neón. Ya está. Por lo tanto, esta afirmación ya lo habíamos señalado, es una afirmación verdadera. Siguiente, el cloro en el compuesto presenta una configuración electrónica, miren, es cloro -1. 17 lo tomamos del dato, con carga -1 va a presentar 18 electrones. Y dígame, ¿tiene la configuración correcta o no? Porque el neón tiene 10. Y está. Entonces tenemos una configuración electrónica, me dice, el cloro en el compuesto cloruro de magnesio presenta una configuración electrónica tal cual aparece ahí, lo que también es verdadero.
Tercera proposición. El magnesio presenta una configuración electrónica. Ojo, cuando me dicen magnesio, se refiere solo al elemento. Solo al elemento, y entonces desarrollamos la configuración y la comparamos. Y vemos que acá no corresponde a esta representación, por lo tanto esta proposición es falsa. ¿Nos quedamos con qué alternativa? Solo 1 y 2 son correctas. Que dice lo siguiente: se tiene un elemento X, supuestamente es desconocido, que al reaccionar con el oxígeno forma el compuesto XO. A ver, pregunta número 33. El elemento X al reaccionar con el oxígeno forma el compuesto XO. Entonces yo voy a poner XO. Jóvenes, si retomamos un poco la pregunta anterior, el oxígeno tiene -2 y X ¿cuánto tiene? Su estado de oxidación. ¿Cuánto? Es +2. Muy bien, ya está. Luego sigue diciendo la pregunta, y al reaccionar con el ácido clorhídrico forma el compuesto XCl2. A ver, cloro 2. Muy bien. Asimismo, la configuración electrónica de X en ambos compuestos es igual a la del neón. Jovencitos, ¿cómo se dice cuando dos especies químicas tienen la misma configuración electrónica? Se llaman isoelectrónicos. ¿Está bien? O sea, lo que me quiere decir que en ambos casos, ¿de acuerdo?, la configuración de X es igual a la del neón. Muy bien. Nuevamente, el cloro en su estado de oxidación negativo es -1. Entonces, X nuevamente es +2. Dice que en ambos casos, por eso que se cumple que tiene el mismo estado de oxidación. Entonces, vamos a continuar por aquí, jovencitos. Miren, X más 2 tiene la misma configuración que neón. ¿Cómo es la configuración de neón? 1s2, ¿qué más? 2s2 y 2t6. Ahí está. Por lo tanto, dígame, ¿cuánto es el número atómico del elemento X, sabiendo que le van a quedar ¿cuánto aquí? 10 electrones. Entonces el número atómico, a ver, borramos esto y nos queda que es igual a 12. ¿Está bien? Entonces su catión, como pierde 2 electrones, se queda con 10 electrones. Muy bien. Entonces, ya identificamos al elemento X. Recuerden ustedes que el elemento cuyo número atómico vale 12 es el magnesio. Es el vecino de sodio, que es el número 11. Muy bien. Entonces dice, primera proposición, el elemento X se encuentra, entonces, ojo, se encuentra en el tercer periodo. Jovencitos, X, número atómico 12. Recuerden que en la tabla periódica se hace la ubicación de átomos neutros, no de cationes ni aniones, porque la ubicación depende de quién, del número atómico. Muy bien, entonces hacemos la configuración electrónica de X, ya no de X más 2, sino de X. Entonces me dice el elemento X se encuentra en el tercer periodo. A ver, veamos la ubicación. Recuerden ustedes que el mayor nivel me indica el periodo, en este caso periodo 3, y el número de electrones que tienen el último nivel, al que llamamos electrones de valencia, me indica el número de grupo. En este caso es un elemento del grupo 2A, en la numeración nueva, grupo 2, llamada el grupo de los elementos alcalino ternos. Muy bien. Entonces, primera proposición dice, el elemento X se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica. Eso es correcto. Siguiente. El átomo del elemento X presenta 8 electrones de valencia. Es falso porque solamente tiene 2. Y tercero, el elemento X es más electronegativo que el cloro.
X es un metal. Un metal no puede ser más electronegativo que el cloro, que es un no metal. Entonces también es falso y por consiguiente la respuesta aquí es la B. Es aquella que se refiere a los estados de oxidación. ¿Qué marcaron? Tenemos aquí, a ver, pregunta número 31. Jovencitos, tenemos este primer compuesto que corresponde a la función óxido básico. Recuerden que el estado de oxidación del oxígeno, ¿cuánto vale? -2. Y el bario, el único que posee estado de oxidación, +2. Seguidamente tenemos al siguiente compuesto. Recuerden que colocamos los estados de oxidación ya conocidos, como son el de potasio +1, es un alcalino igual que sodio, y el oxígeno -2. Por lo tanto, para que todo sea igual a 0, necesitamos que el cromo tenga ¿cuánto? +6. Recuerden que estamos frente al dicromato de potasio. Y luego tenemos, jovencitos, este compuesto que corresponde a un ácido oxácido. Muy bien, nuevamente comenzamos colocando los estados de oxidación conocidos y buscamos el que corresponde al fósforo. Por lo tanto, la respuesta que ustedes marcaron acertadamente, ¿cuál es? ¿Qué letra? ¿Qué alternativa? La E, ¿no? Donde figura como respuesta +2, +6, +5. A representa a un átomo central. Recuerden ustedes que el átomo central es aquel que en la molécula se encuentra rodeado por otros átomos. Es el átomo central. Dice con 2 pares de electrones no compartidos. Algo así como el oxígeno. ¿Está bien? A ver, voy a dibujar un par no compartido y otro par de electrones no compartidos. Estamos haciendo la estructura de Lewis de la molécula. Ahora dice, y B representa a un átomo unido por un enlace simple al átomo A. Entonces yo voy a dibujar al átomo B unido por un enlace simple al átomo A. Pero me dicen, ¿cuál es la geometría molecular de la especie AB2? Entonces me falta otro átomo de B. AB2. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Recuerden ustedes que la geometría molecular viene dada por la distribución de los enlaces, no de los pares libres, sino de los enlaces. Muy bien, en este caso, ¿qué geometría tenemos? Geometría molecular angular. Bien. Nos dan una reacción química, yendo al problema en sí, nos dan una reacción química, miren, el clorato de potasio sólido, ¿ya? Por acción del calor, se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. Entonces me dicen lo siguiente, jóvenes. En un laboratorio se desarrolla el análisis químico para determinar la masa contenida de clorato de potasio en cierto mineral. Para ello se calienta el mineral y se produce la siguiente reacción, la que tenemos en el problema. El oxígeno generado se mide y me dan una serie de datos y me piden la pregunta, me piden cuántos gramos de clorato contiene dicha muestra. Muy bien, jóvenes, vamos a colocar la masa. Esto tiene una masa de 122,5, lo multiplicamos por 2, nos queda 245 gramos.
Con respecto al oxígeno vamos a hacer una relación en moles. Nos piden calcular la masa de clorato de potasio, pero miren, vamos a hacer primero un cálculo de los moles de oxígeno que ocupan el volumen que nos dice, la presión y tal. A ver, vamos a ver. Tenemos el volumen que vale 0,67 litros. 0,67 litros. La temperatura, jovencitos, es de 20 grados Celsius. Jóvenes. Muy bien, le sumamos 273 y encontramos ¿cuánto? 293 Kelvin. Muy bien. La presión es igual a 756 milímetros de mercurio. Y obviamente para utilizar la ecuación universal necesito la constante R. R que además, jovencitos, es dato acá en el problema, que vale 62,4 milímetros de mercurio litro por mol y por Kelvin. Bien, primero en esta parte tenemos que hallar el número de moles de oxígeno. Calculamos el número de moles, lo reemplazamos acá. Y luego con esto podemos despejar la masa de clorato de potasio, que sale ¿cuánto? Finalmente, X es igual a 2,26 gramos, que nos da como respuesta la alternativa C. Y la estequiometría es conocida como la parte aritmética de la química. Y entonces acá vamos a tener que hacer algunas sumas y restas. Ya vamos a tener que llevar bien la cuenta para no confundirnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿de qué trata este problema? Dice, para analizar el poder calórico de una mezcla formada por propano y butano, que son los componentes principales del gas licuado de petróleo, nos dan las dos ecuaciones de combustión completa de cada una de estas sustancias. Recuerden, jovencitos, que cuando se trata de una estequiometría de mezcla, se tiene que trabajar cada ecuación por separado o en forma paralela, pero no puedo juntar todo. O sea, yo no voy a hallar una ecuación única acá, lo vamos a trabajar por separado. Muy bien, entonces tenemos acá, miren, el propano, todos los componentes son gaseosos. Ya, a ver, miren, en primer lugar, recuerden ustedes que como los datos son en moles y todo se trabaja en moles, las relaciones estequiométricas en moles las podemos trabajar tomando en consideración los coeficientes estequiométricos, porque nos indican la relación de moles. Muy bien, entonces miren, yo puedo decir acá que un mol de propano, porque su coeficiente vale 1, por eso lo digo, necesita exactamente 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agüita. ¿Está bien? Ya, pero en el problema me dice que se tienen 60 moles de propano. A ver, vamos llevando la cuenta. 60 moles, A ver, pongamos acá ¿cuánto? Por 5. A ver, vamos trabajando juntos, a ver, ¿ya? A ver. Ya, entonces serían acá ¿cuánto? ¿Con fe? ¿No? ¿Está bien? Listo, ¿y acá cuánto es? Muy bien, ¿y acá cuánto? 240 mol. Ya, vamos por ahí. En la otra reacción se trata del butano. Combustión completa del butano.
Vayan sacando su calculadora. Muy bien. Nuevamente, establecemos en primer lugar la relación molar. Entonces acá las cantidades son como 2 moles. ¿Está bien? 13 moles. 8 moles. Y 10 moles. Muy bien. Jóvenes, ahora vamos a trabajar en esta proporción. Pero en el dato me dice que tenemos ¿cuánto? ¿Cuánto de él? A ver, repasamos la pregunta. Dice, para analizar el poder calórico de una mezcla de propano, ¿no?, formada por 60 moles de propano y 40 moles de butano. 40 moles de butano. Muy bien. A ver, vamos a poner, ¿cuánto necesito acá? Es por 20, ¿no? Entonces acá son 260 mol por 20, ¿no? ¿Está bien? 160 mol y por 20, 200 mol. Y hasta ahí todo normal. Pero ¿qué me dice luego? 40 moles de butano, se llevan a cabo las siguientes reacciones de combustión. Bueno, acá dice sin balancear, pero ya nosotros lo hemos balanceado. En un reactor de volumen constante. ¿Recuerdan ustedes cuando un proceso es a volumen constante, cómo se llama? Muy bien, isócoro o isocórico. Muy bien. Entonces dice, si al finalizar la reacción el número de moles en el reactor aumentó en 5%, al final la reacción, o sea, vamos a calcular los moles. Pero antes me dan un dato, dice, para asegurar la combustión completa, la reacción contiene 20% en exceso de oxígeno. A ver, jovencitos, ¿cuánto de oxígeno hemos utilizado hasta ahora? ¿Cuánto de oxígeno hemos utilizado en total? Acá 300, acá 260. Entonces, a ver, los moles de oxígeno, o sea, lo que se necesita para que reaccionen exactamente son 560 moles, pero me dicen que para asegurar la buena combustión se pone 20% más. Entonces, ¿cuánto de oxígeno hemos puesto? Le aumentamos el 20%. A ver, si me ayudan eso por 1.2. Entonces, número de moles de oxígeno. A ver, el exceso, el 20% de eso es 112, ¿no? En exceso. El 20%. Ya. Entonces, miren, jóvenes. ¿Cuánto hemos puesto en total al inicio de la reacción? Lo que estoy encerrando. Porque esto ya implica estos dos que ya los junté. A ver, entonces digo por acá. Número de moles al inicio. Número de moles al inicio. ¿Cuánto sale, jóvenes? Sumamos todo esto. 560 más 112 me da ¿cuánto? 672 más 100. Tengo 772 moles al inicio. Ya. Con todo esto comienza la reacción. Luego me dice, si al finalizar la reacción el número de moles en el reactor, o sea, toda esta mezcla que teníamos al comienzo, aumentó en 5%. Y considerando el mismo rendimiento para ambas reacciones, un problema con rendimiento, acá yo he considerado que en los 60 todo ha reaccionado. Al final voy a calcular el rendimiento. ¿Está bien? Entonces me piden, calcule el porcentaje de rendimiento en las reacciones. A ver, a esto yo le voy a aumentar el 5%. Entonces el número de moles al final es igual a ¿cuánto? Por 1,05, jovencitos, a ver.
Un número sale, muy bien. ¿Cuánto? No he traído mi calculadora, me van a disculpar. ¿Cuánto? 800 y pico. 800. Gracias. 810,6 moles. Entonces, miren, fíjense. Todo esto es lo que tenemos al inicio. Se realiza la combustión y al final aparece esto. En lo real. Aparece esto. Entonces vamos a hacer, ya les dije, ojo, esto es aritmético, pero acá están los 112 moles de oxígeno que no reaccionan. Recuerden que se llama exceso porque no va a reaccionar. Entonces yo le voy a descontar menos 112 moles del exceso para saber cuántos moles de producto tengo. Lo real. A ver, 810,6 menos 112, por favor. 698,6 moles. Pero, ¿cuánto se debió formar? Miren. Si todo hubiera reaccionado sin ningún problema, entonces se habría formado ¿cuánto? Sumamos todito, por favor, ¿cuánto sale? Entonces acá yo tengo el número de moles de producto teórico. ¿Cuánto? 780 moles. Por lo tanto, el rendimiento es lo real sobre lo teórico por 100. Y esto nos da un rendimiento de 89,5 por 100. Y en la pregunta número 40, que para calcular el número de pastillas sale la respuesta de 180. En la 40 la respuesta sale la de 180. Muy bien, servido, jovencitos. Ha sido un placer. La mayor parte del examen, ustedes lo han vivido, viene de la última parte del curso. He notado que hay bastantes problemas de unidades de concentración, soluciones, ácidos y bases, equilibrio químico, electroquímica. Básicamente el examen se ha centrado en esta vez en estos capítulos, ¿no? Bueno, en el problema 25 puedo hallar la masa del ácido. La masa del ácido puro, ¿cómo la calculo? Fácil, la masa es la densidad por el volumen. Densidad por el volumen. ¿Cuánto vale la densidad? 1,049 gramos sobre mililitro. Gramos sobre mililitro por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? 10 mililitros. Se anula y esto ¿cuánto me queda? 10,49 gramos. Esa es la masa. Y me piden la molaridad. Ya, pues fácil. La molaridad, ¿cómo se calcula? Concentración molar. La molaridad. Masa del soluto, que ya la tienes. La masa molecular del soluto, que también te lo dan. Y te dan el volumen. Ya mejor te digan que tienes que marcar. La molaridad, ¿cuánto sería? 10,49. ¿No? La masa molecular, ¿qué ácido es? Ácido acético, te dan 60. ¿Y el volumen cuánto es? El volumen, ¿cuánto es? 0,125. Porque tú bien sabes que ese volumen debe estar ¿en qué? En 1,4. Respuesta. Si yo tengo dos curvas, y tengo una temperatura, esto es A y esto es B, dime, ¿quién es más soluble a esta temperatura?
A esta temperatura es A, mira, porque tiene esta solubilidad. ¿Está bien o no? Ya, y B es menos soluble porque tiene esta solubilidad. Entonces la curva que está más arriba es la más soluble. Entonces, viendo las afirmaciones, dice, a 30 grados Celsius, la sal B es más soluble. Ah, pero a 30 grados Celsius tú ves que C es más soluble. Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. ¿Sí? Luego, con un aumento de temperatura aumenta la solubilidad. Si te das cuenta, al aumentar la temperatura, la solubilidad va a ir aumentando, ¿verdad? Por lo tanto, esa afirmación, ¿cómo es? Verdadera. Y si observas el gráfico, tú vas a notar que la sal A en 100 gramos de agua a 30 grados Celsius, ¿cuánto puede disolver? Disuelve como máximo 40 gramos. Pero acá dice que si agregamos 45 gramos, es una solución insaturada. No, pues por lo tanto va a ser falso, ¿verdad? Entonces la afirmación correcta, solamente hay una correcta, la alternativa B. Trata sobre la fase sólida. Recuerden ustedes que los sólidos en general se pueden dividir en dos grupos. Primero tenemos a los sólidos amorfos, cuya distribución de partículas al interior no sigue un ordenamiento definido, sino por el contrario, las partículas están distribuidas sin seguir ningún ordenamiento geométrico, por lo tanto, sus propiedades no tienen valores definidos, como el vidrio, por ejemplo, que no tiene un punto de fusión conocido. Y por otro lado, además de los sólidos amorfos, encontramos a los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos, en cambio, son aquellos que se caracterizan porque sus partículas están perfectamente ordenadas, siguiendo un patrón geométrico llamado sistema cristalino, que puede ser cúbico, que puede ser hexagonal, en fin. Ahora, los sólidos cristalinos a su vez se pueden subdividir en 4 tipos. Básicamente por el tipo de enlace químico. Por ejemplo, tenemos entre los sólidos cristalinos los sólidos iónicos. Tenemos también los sólidos metálicos. Y luego tenemos los sólidos covalentes. Atómicos como el diamante y moleculares como el hielo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos sólidos, a ver, pongamos acá un pequeño esquemita. Sólidos en general. Aunque algunos autores a los sólidos amorfos no los consideran sólidos propiamente dichos, ¿no? Pero tal como está estructurado el prospecto de la UNI, vamos a dividirlo del siguiente modo. Sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos, según el tipo de enlace, se pueden dividir en ¿qué? En iónicos, metálicos, covalente, atómico, y covalente molecular. Muy bien, entonces, primera proposición. Considerando el ordenamiento de las partículas, los sólidos se clasifican en cristalinos y amorfos. Esta proposición es verdadera. Segunda proposición. En un sólido amorfo, las partículas no presentan un ordenamiento geométrico. Verdadero. La tercera proposición dice, en función a las fuerzas de enlace, los sólidos cristalinos pueden ser iónicos, metálicos, covalentes atómicos y covalentes moleculares. Aunque estos últimos se prefiere simplemente llamarles sólidos moleculares. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que esta afirmación o proposición es correcta. Y marcamos la alternativa D. La alternativa D.
Un diagrama de este tipo se conoce, acá voy a poner presión abreviado y temperatura, ¿ya? Un diagrama de este tipo se conoce como diagrama de fases. Diagrama de fases. Y muchas sustancias presentan un diagrama de fases, aunque eso con una pendiente un poco negativa, diríamos que corresponde al agua. Porque normalmente esta curva tiene que ir así, inclinada de esta forma, con pendiente positiva. Muy bien. Entonces, a ver, esta región, jóvenes, corresponde a todos los valores de presión-temperatura donde la sustancia está en fase sólida. Esta otra región corresponde a todos los valores de presión-temperatura donde la sustancia es líquida. Y por último, esta región corresponde a todos los valores de presión-temperatura donde la sustancia es gaseosa. En este punto que en la gráfica aparece como punto A, se conoce como punto triple. El punto triple es aquella condición termodinámica de temperatura y presión en la que viven en equilibrio, en forma indeterminada, las tres fases. Coexisten en perfecto equilibrio y se producen a la vez los 6 cambios de fase. ¿De acuerdo? La fusión, la cristalización, la evaporación, en fin, todas las demás. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, el paso de sólido a gas constituye una fusión. Entonces, a esta curva se le conoce como la curva de fusión. Entonces, la fusión puede ocurrir solamente hasta llegar al punto A inclusive. El paso de líquida a gaseosa constituye la evaporación. Entonces se llama curva de evaporación. El paso de sólido a líquido es la fusión. Ya. Bien. Entonces en el problema ubican un punto X, un punto Y y el cambio de X a Y. A ver, primera proposición. En el punto A, las tres fases, acá en el punto triple, las tres fases se encuentran en equilibrio, lo que viene a ser una proposición verdadera. Segundo, en el punto X, aquí, la sustancia se encuentra en estado sólido, también es verdadero. O fase sólida, mejor. El cambio en el cual la sustancia pasa del estado X al estado Y se denomina congelación. No, es fusión, porque está cambiando de sólido a líquido. En ese sentido. Al revés sería diferente. Por lo tanto, nos piden aquí las proposiciones correctas y tenemos que es la 1 y la 2. Equilibrio químico. Pero en este caso no me dan las concentraciones en el equilibrio, sino me dan las concentraciones iniciales. Entonces yo tengo que hallarlas en el equilibrio. Esta es la famosa síntesis de Haber, la hemos visto muchísimas veces en las clases, ¿no? Nitrógeno más hidrógeno te da amoníaco. Ahí está. Entonces tenemos inicial, variación y equilibrio. Inicial, variación, equilibrio. Bien, ¿cuánto tenemos de nitrógeno inicialmente? 2 moles. De hidrógeno, 6 moles. Nada. Bueno, tú ya sabes hacer este cuadrito. ¿Cómo haces? Fácil, menos X, menos 3X y aquí 2X. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué te queda al final? 2 menos X, 6 menos 3X y 2X. Pero deben darme un dato salvador para hallar X. ¿Cuál es ese dato salvador? Me dan la cantidad de amoníaco. ¿Cuánto de amoníaco hay? 0,46 moles. O sea que esto es 0,46 moles. ¿Sí? 0,46.
Y bueno, podemos hallar, con esto tengo X que valdría 0,23, ¿verdad? Entonces ya tengo las otras, 1,77 mol y 5,31. Listo. Y con eso reemplazamos Kc. ¿Cómo se halla Kc? Ah, facilito, pues sería la concentración de ¿quién? Del amoníaco elevado al cuadrado entre la concentración del nitrógeno por la concentración del hidrógeno, pero elevado a la ¿quién? Al 1. ¿Ves? Y ahí tenemos Kc. Esto sale 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2. Habrán notado que hay dos problemas de equilibrio. Un problema de equilibrio químico, pero de equilibrio químico directo. ¿Por qué? Ya te dan las masas en el equilibrio. Entonces, si te dan las masas en el equilibrio, lo único que tú tienes que hacer es calcular las concentraciones. ¿Y cómo se hallan las concentraciones? Pues ya sabes, masa entre masa molecular por el volumen. Entonces aquí te pongo la versión resumida. Mira, mira, la concentración. ¿Sí? Es igual, a ver, mira, mira, mira. Masa para el primero, masa molecular por el volumen. Ese volumen tiene que estar en litros. Entonces tú reemplazando los valores, 5,86 por 10 a la menos 3. Ya está. La concentración, a ver, seguimos calculando. Tenemos que calcular las tres concentraciones. Las tres concentraciones de las sustancias que participan en este equilibrio. Entonces la segunda es 2,05 por 10 a la menos 2. Y la siguiente es concentración del bromo, aplicando la misma relación, masa entre masa molecular por el volumen. Y esto sale 5,24 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Con tu calculadora tú lo has podido sacar rápidamente. Entonces vayamos a la expresión. ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la ecuación? 2 veces NO, ahí está, mira, ve, con atención, monóxido de nitrógeno y bromo. Ya. ¿Cómo se calcula Kc? Ah, mira, ve, Kc. ¿Concentraciones de quién? De los productos. Concentraciones de los productos. ¿Sí? ¿Entre quién? Concentraciones de los reactantes. Listo. Elevados a su coeficiente estequiométrico. Eso sale 6,41 por 10 a la menos 2. Pero profesor, usted ha calculado Kc y no le piden Kc, le piden Kp. ¿Cómo puedo hacer para calcular Kc si me dan Kp? O calcular Kp si me dan Kc. Ah, hay una fórmula, ¿verdad? ¿Cuál es esa fórmula que la relaciona? ¿Sí? Es la manera más rápida de hallar Kp. Ah, bueno, digo, Kp es igual a ¿qué? Kc por RT elevado a la delta de L. Y tienes todos los valores. Tienes Kc, tienes RT y delta de L. Solamente reemplazar valores y aquí sale que Kp, ¿cuánto vale? 2. La respuesta es la C. Es un problema de ácidos y bases, súper conocido. ¿Cuál es este tipo de problema? Se junta un ácido con una base. Juntas un ácido con una base y te piden hallar el pH. Entonces, calculamos, ya sabemos cuál es el método que se hace. Se calcula la cantidad de equivalentes, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Mira, ve, la cantidad de equivalentes del ácido clorhídrico, que es el ácido que están nombrando, es normalidad por el volumen de la solución. Y ustedes mismos verán, ¿cuánto vale la normalidad? Ah, bueno, 1. Y el volumen de la solución en litros, 0,1. O sea, 0,1 equivalente. Ya está. El número de equivalentes del NaOH, del hidróxido de sodio. Ah, mira, hidróxido de sodio, normalidad por el volumen de la solución. Pero esta vez la normalidad, ¿cuánto vale? 0,5. El volumen es el mismo.
Ya, pues y acá sale ¿cuánto? 0,05 equivalentes. Mira, a ver, ha venido en otros exámenes. ¿Qué hubiera pasado si estos dos hubieran sido iguales? Ah, si hubieran sido iguales, ¿cuál era la respuesta? 7. Pero eso no es tu día de suerte. Acá son diferentes. Entonces tenemos que calcular la concentración del que sobra. ¿De quién? Del HCl, del ácido clorhídrico. Calculemos la concentración. Facilísimo, ¿no? ¿Cómo se hace? 0,1 menos 0,05 entre el volumen total, que sería 0,2. ¿Sí? Eso sale 0,25. 0,25 molar. Luego, ¿qué hacemos? La de siempre, disociamos el HCl, ácido clorhídrico, H más L. Pero esto vale 0,25, 0,25, 0,25. Como tú bien sabes, es fuerte. Entonces, el pH es igual a ¿qué? Menos logaritmo ¿de quién? De la concentración, de 0,25. Pero acá tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano. Tienes que pensar en algo. 0,25. No tengo tablas. Ah, entonces tú te acuerdas, hasta el Pitágoras. Dices 0,25, un cuarto. Un cuarto, ¿ves? ¿Y acá qué te va a quedar? ¿Qué te queda acá? Logaritmo de 4. Muy bien, logaritmo de 4. La respuesta es la C. Hablamos de los compuestos orgánicos. Los alcanos son compuestos que tienen enlace simple. Bueno, los alcanos presentan isomería de cadena. ¿Qué dicen? Isomería de cadena y también isomería de cadena presentan, ¿verdad? Y también presentan isomería de posición. Por lo tanto, la primera es verdadera. El 1,2 dimetilciclobutano y el 1,3 dimetilciclobutano son isómeros geométricos. Eso es falso, ¿no? Porque los isómeros geométricos, ¿cómo se llaman? Tienen un nombrecito. Muy bien. Sí, trans. Esto es falso. El etanol y el éter metílico son isómeros de función. Son isómeros porque pertenecen a funciones diferentes. Isómero de función, verdadero. ¿Cuál sería la respuesta? La E. En el problema 29 tenemos la famosísima ley de Faraday. Y acá pues yo te digo que siempre apliques la fórmula Pitágoras. Porque con esta la haces en una, nomás ni Faraday y Pitágoras. Mira, escucha, ¿cómo haces esto? Me piden la carga. Tú sabes que debe salir, los problemas de emisión de electrólisis debe salirte en un paso. La carga, ahí está, es igual a ¿qué? Al número de moles por teta. Ya está, en una. No hay por qué pensar más. Ah, profesores, pero ahí me toma largo. Sí, seguro. Sí, pero en Pitágoras lo hacemos fácil, ¿ves? Número de moles por teta. Ya, pero la carga es lo que te piden, ¿sí? El número de moles. Ah, pero profe, ¿y el número de moles qué hago? Quiero volumen. Si tú quieres volumen, el número de moles, ¿cómo lo pones? Pavo ratón. Pavo entre ratón. O si quieres ser más académico, la ecuación de Caperón. Por teta del oxígeno. ¿Ya está? Entonces ahí sale la carga. Tú lo conoces. ¿Cuánto vale la presión? A ver, ¿quién me dice la presión? 755. El volumen. Ah, bueno, el volumen tiene que estar en litros. 0,076. R, también te lo tienen que dar, o si no tú te lo sabes, no hay problema. 62,4. Profesor, pero me han dicho 0,082. Sí, pues está en atmósfera, pues esto está en milímetros. Tú no has usado 0,082, tú has usado 62,4. Y la temperatura por ahí anda, ¿no? ¿Cuánto vale la temperatura? 25. Pero no vas a poner 25, 298. Teta es el número de electrones transferidos, 4. Y ahí salía la carga. 0,0123 farads. 0,123. Y la última que me toca resolver, luego vendrá mi compañero a terminar la solución de este examen, que habrán notado que está bastante parecido a lo que hacemos en las clases. Eso es lo importante, que ustedes sepan que lo que están haciendo, lo que ha venido, es lo que ustedes normalmente hacen. Así saben si una academia es verdaderamente buena. Y Pitágoras, ustedes saben, es la mejor. Entonces, el 30 dice, y la última, es calcular el voltaje, es la suma de voltajes. Entonces, eso es facilísimo, el voltaje de la celda A es mayor que la celda B, ¿eso es? ¿Cómo le salió? Falso, muy bien. En la celda A, la reacción de oxidación es el voltaje mayor que 0, por lo tanto es
espontánea. Verdadero. ¿Y el cato de la celda B es inerte? Pues ahí no hay ningún inerte. Todos están participando en la reacción. Por lo tanto, todos son activos. Todos son activos. Habla sobre la lluvia ácida. Sí, dice, los óxidos de azufre y los de nitrógeno originan la lluvia ácida. ¿Qué dicen ustedes? La lluvia ácida está formada por ácido sulfúrico y ácido nítrico. Por lo tanto, son generados por los óxidos de azufre y nitrógeno. Por lo tanto, la primera afirmación es correcta. Luego dice, todos los gases expulsados por las industrias, al estar en contacto con el agua, se transforman en lluvia ácida. Señores, ¿todos los ácidos, todos los óxidos generan lluvia ácida? No, solo los de azufre y los de nitrógeno. Por lo tanto, es falso. Y la tercera dice, la lluvia ácida es corrosiva, tanto para metales como para materiales de construcciones. Eso lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? La lluvia ácida afecta a las construcciones porque reacciona con los carbonatos y afecta a las edificaciones porque reacciona con los metales. Por lo tanto, esa es verdadera. La respuesta es, como muy bien dice tu compañero, la primera que le salió, la C. ¿Sí?